El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, exaltó el uso de los sentimientos, la pasión, la melancolía y la imaginación sobre la lógica y la razón. Muchas películas de terror tomaron estos elementos para plasmarlo en interés por la Edad Media, el exotismo, el folclore, lo sobrenatural y los sueños. Buenas a todos, mi nombre es Pistacho. Y el día de hoy, como especial San Valentín, les hablaré de 3 películas de terror que implementan el romanticismo de forma impresionante. El melancólico. En primera mención tenemos a Candyman de 1992, película de terror clásico y slasher, dirigida por Bernard Ross, quien también adaptó el guión basado en la reconocida historia corta Lo prohibido del aclamado autor británico Clive Barker. Ellen Lyle, una estudiante de posgrado que investiga leyendas urbanas, comienza a indagar la historia de Candyman, un espíritu que supuestamente aparece si se dice su nombre 5 veces frente a un espejo y mata con un gancho en lugar de una mano. Aunque al principio no cree en la leyenda, descubre que se originó en el brutal linchamiento de un artista afroamericano en 1890, cuya muerte dio lugar al mito. Mientras investiga en el barrio de Cabrini Green, Ellen se ve envuelta en una serie de asesinatos atribuidos a Candyman. Aunque la policía cree haber capturado al culpable, un pandillero que usaba su nombre, Ellen pronto descubre que el verdadero Candyman existe. El espíritu la culpa por desacreditar su leyenda y le exige que lo ayude a restaurar el miedo necesario para mantenerlo vivo. Candyman comienza a manipular la realidad para incriminar a Ellen en varios asesinatos, incluyendo el de su amiga Bernadette, lo que provoca que sea internada en un hospital psiquiátrico. Tras escapar, Ellen descubre que su esposo la ha abandonado y regresa a Cabrini Green para enfrentar al espectro. Candyman le propone unirse a él y convertirse en parte de la leyenda, insinuando que Ellen es la reencarnación de su antiguo amor. Finalmente, Candyman intenta sacrificarla junto a un bebé para alimentar el terror colectivo, pero Ellen logra salvar al niño. Candyman es destruido en el incendio, aunque Ellen muere por las quemaduras. Después de su muerte, Ellen se convierte en una nueva leyenda urbana. Tiempo más tarde, su esposo invoca su nombre frente al espejo, y el espíritu vengativo de Ellen aparece y lo asesina, consolidando así su propia mitología. La ambientación urbana de Barrios Bajos da una ambientación atrapante en lo que su mensaje refiere, la negligencia hacia del sector afroamericano durante la investigación de Ellen, y cómo se vincula la discriminación a la historia del pintor que se enamoró. Pero lo mejor que tiene Candyman es la melancolía por su tragedia romántica antes de morir y volverse una maldición, con lo que conlleva pasar cientos de años así solo por amar a alguien y tener otro color de piel, caracterizando sus abejas y su gancho en su mano en relación a su muerte, y algo importante que considero subestimado, es la travesía de compasión y el triste destino de Ellen, una mujer que pese a intentar hacer lo correcto siempre, terminó falleciendo por salvar un bebé en medio del fuego, convirtiéndose en otra maldición más, donde uno terminó, otra inició. El pactado. En segunda mención tenemos a Nosferatu de 2024, película de terror gótico checo-estadounidense, escrita y dirigida por Robert Eggers y siendo una nueva versión de la película original del cine mudo Nosferatu, la Sinfonía del Horror de 1922. A comienzos del siglo XIX, una joven llamada Ellen suplica en su soledad que alguien alivie su angustia. Su llamado despierta a una entidad sobrenatural. El conde Orlok, quien la obliga a prometerle fidelidad eterna. Años después, en 1838, Ellen está casada con Thomas Hutter y vive en la ciudad alemana de Wiesburg. Thomas acepta una lucrativa misión encomendada por su empleador, Honock, vender la antigua mansión Grunewald al misterioso conde Orlok, quien reside en Transilvania. A pesar de las inquietantes premoniciones de Ellen, Thomas parte hacia los Cárpatos. En su viaje, Thomas presencia rituales contra vampiros y es advertido por los aldeanos. Finalmente llega al castillo de Orlok, donde descubre a un ser perturbador, de naturaleza claramente inhumana. El conde lo manipula para firmar documentos escritos en un lenguaje oculto y comienza a alimentarse de él por las noches. Thomas intenta escapar, pero apenas logra sobrevivir arrojándose a un río.
Es rescatado por monjas, quienes revelan que Orlok fue un estudiante de la escolomancia que hizo un pacto demoníaco para convertirse en vampiro. Mientras tanto, Orlok viaja oculto en un ataúd rumbo a Visburg, acompañado por ratas que propagan la peste, asesinando a la tripulación del barco. En Visburg, Ellen comienza a sufrir convulsiones y episodios de sonambulismo. El Dr. Wilhelm Sievers consulta a su mentor, el excéntrico científico ocultista Alben Eberhard von Franz, quien sospecha que Ellen está bajo el influjo de un Nosferatu, un vampiro portador de plaga. Al mismo tiempo, Nack enloquece y demuestra servir secretamente a Orlok. Cuando Orlok llega a la ciudad, la peste se desata. El conde se le aparece a Ellen y le revela que su antiguo pacto los une irremediablemente. Si ella no se entrega voluntariamente en 3 noches, matará a Thomas y permitirá que la plaga destruya Visburg. Tras la muerte brutal de Anna y sus hijas, y con la ciudad sumida en el caos, von Franz descubre la única forma de destruir a un Nosferatu, el sacrificio voluntario de una doncella pura que lo retenga hasta el amanecer. Comprendiendo que solo ella puede detener la tragedia, Ellen decide sacrificarse. Engaña a Thomas para mantenerlo lejos y convoca a Orlok a su habitación. Se entrega voluntariamente a él y permite que beba su sangre hasta que el sol comienza a salir. Con los primeros rayos del amanecer, Orlok es consumido por la luz y muere. Thomas llega demasiado tarde. Sostiene la mano de Ellen mientras ella da su último aliento. Su sacrificio rompe la maldición y libera a Visburg de la peste. La gran ambientación nocturna del castillo de Uniad en Transilvania, el castillo de Perntegn y el complejo Invalidovna en República Checa y en la ciudad alemana de Lübeck, consiguieron una inmersión de ambiente gótico clásico, tanto en la elegancia aterradora de los aposentos de Orlok, como el sector sucio aglomerado de la calle de esa época, dando indicios de cercanías a enfermedades antes de la peste. Orlok tiene presencia en su voz seria, su estatus y un misterioso poder cada vez que da indicios de que es un vampiro. La gente que quería aprovecharse de él son señalados de forma inmediata, afectando a un pueblo entero desde la sombra de su mano en la noche, con un romance de manipulación forzada que terminaría su vida de forma poética, la obsesión por la doncella, la misma que estuvo dispuesta a sacrificarse para terminar con el vampiro y su maldición del pueblo. Como mención honorífica, me encantó el papel del profesor Alben Eberhard, quien conoce lo paranormal y peligroso que puede ser Orlok, con una apasionante convicción para confrontar a Nosferatu. El manipulador. En última mención tenemos a Hellraiser, película de terror y gore británica estrenada en 1987, escrita y dirigida por Clive Barker, y basada en su propia novela titulada The Hellbound Heart. Todo comienza en Marruecos, donde Frank Cotton compra una misteriosa caja negra ornamentada con filigranas doradas. No es un simple objeto, es un acertijo. Cuando Frank logra resolverlo en una habitación vacía de su casa, abre una puerta hacia otra dimensión. De ella emergen los cenobitas, entidades que combinan placer y dolor más allá de los límites humanos. En cuestión de segundos, cadenas y garfios desgarran su carne hasta despedazarlo por completo. Su alma es arrastrada al infierno. Y la casa queda en silencio. Tiempo después, la familia Cotton se muda al número 55 de la calle Ludovico. Larry Cotton, hermano de Frank, llega con su esposa Julia y su hija Kirsty. Lo que Larry ignora es que Julia mantuvo una intensa relación con Frank antes de casarse. Durante la mudanza, Larry se hiere la mano y su sangre cae sobre el suelo del ático. Esa sangre despierta algo. Bajo las tablas, el cuerpo mutilado de Frank comienza a regenerarse. Primero huesos, luego músculos, pero aún incompleto. Necesita más sangre. Julia descubre la monstruosa forma de su antiguo amante. Horrorizada al principio, termina cediendo a su obsesión. Seduce hombres y los lleva a la casa, donde Frank los asesina brutalmente para absorber su sangre y reconstruirse. Kirsty, sospechando que algo terrible ocurre, encuentra la caja y se topa con su tío, ahora casi completamente formado. Logra escapar, pero el trauma la lleva al hospital. Allí, sin comprender su poder, vuelve a abrir la caja y convoca nuevamente a los cenobitas. Para salvarse, hace un trato, les entregará a Frank, quien ha escapado de su dimensión.
Al regresar a casa, descubre que Frank ha asesinado a Larry y ahora lleva su piel como disfraz. Tras matar también a Julia, Frank persigue a Kirsty por la casa en ruinas. En el momento más crítico, los cenobitas aparecen. Han estado observando todo el tiempo. Sin piedad, descuartizan nuevamente a Frank. Pero no piensan dejar viva a Kirsty. Desesperada, ella manipula la caja una vez más, resolviendo sus niveles y enviando a los cenobitas de regreso a su mundo. La casa colapsa mientras logra escapar junto a su novio. Creyendo que todo ha terminado, arrojan la caja a una hoguera en un vertedero. Sin embargo, el vagabundo que acosaba a Kirsty revela su verdadera identidad, es un demonio guardián del artefacto. Recupera la caja y desaparece, volando en la noche. Y en Marruecos, la caja vuelve a cambiar de manos. El ciclo continúa. Pese al bajo presupuesto, los efectos prácticos consiguieron ser muy impresionantes para las escenas fuertes de carnes expuesta, desde la piel afectada por las cadenas y sus ganchos, hasta el regreso a la vida de Frank, y con trucos simples como cambiar las paredes cuando entran los cenobitas, les dan una presencia que dejan en claro su poder. Lo más destacable de la historia es el romance tóxico de Julia y Frank. Al volver él, estuvo dispuesta a traer víctimas para recomponer su cuerpo, todo. Para que al final fuese traicionada por Frank, siendo utilizada como alimento a igual que las personas que trajo antes, donde se vuelve satisfactorio que Frank vuelva a pagar por sus pecados al ser atrapado por los cenobitas. Es curioso que la historia se presenta desde la perspectiva de los villanos Julia y Frank durante la mayoría de la película, donde Kirsty solo aparece cuando es importante, tanto en su encuentro con los cenobitas, como su acercamiento con el cubo de los lamentos. En cuanto a Pinead, pese que fue un villano muy icónico, considero que su historia de la tercera película como el soldado Spencer fue demasiado simple y vacío, a diferencia de Julia, que su corrupción fue mucho más íntimo y personal para ella por una pasión desenfrenada donde se dejó manipular por su amorío malintencionado. Estos han sido las películas de romanticismo que más he destacado por sus romances rotos, el uso de lo sobrenatural para acentuar los romances que llevan demasiado lejos al terror, en conmemoración de todo que pueden generar los sentimientos en el cine. Sin nada más que decir, por hoy esto ha sido todo. Yo he sido Pistacho, y espero volver a hablarles próximamente. Nos vemos.